Para simplificar la expresión dada, podemos ver desde el orden de las operaciones que primero debemos simplificar dentro de los paréntesis. Entonces, para el primer paso, determinaremos esta suma aquí. Y como implica la suma de decimales, vamos a escribir esto alineando verticalmente los valores de lugar correspondientes. Entonces tendremos 1.7 más 8.54. Observe cómo tenemos los unos, los décimos y los centésimos. Y si queremos podemos agregar un 0 aquí en el valor posicional de las centésimas para que las cosas se alineen bien. Entonces necesitamos bajar el punto decimal en nuestra suma y ahora agregaremos. Entonces tenemos 4, esto sería 12 llevar 1, esto sería 10. Entonces ahora tenemos 7 menos 10.24. Observe cómo este decimal es mayor que el 7 y, por lo tanto, esta diferencia en realidad será negativa. Y si queremos, podemos escribir esto como un problema adicional, restando positivo 10.24. Es lo mismo que agregar 10.24 negativo. Entonces esto sería 7 más negativo 10.24. Podemos ver que lo negativo va a superar a lo positivo, lo que significa que esta suma será negativa. Pero para determinar el número, tenemos que restar los valores absolutos. Restamos porque estamos sumando números con signos diferentes. Siempre restamos el valor absoluto más pequeño del valor absoluto más grande. El valor absoluto de 10.24 negativo será el valor absoluto más grande. Eso va a ser positivo 10.24 menos. Y el valor absoluto de 7 positivo es 7 positivo. Entonces alineamos sus valores posicionales como lo hicimos antes. Entonces podemos agregar ceros, bajar el decimal y ahora restar. Entonces tenemos 4 menos 0, eso es 4, 2 menos 0 es 2, y 10 menos 7 es 3. Entonces, esta diferencia es 3.24, pero nuevamente, sabemos que esta suma tiene que ser negativa, por lo que esto se simplifica a 3.24 negativo. Sé que a veces agregar decimales de signos puede ser complicado, pero si miramos esto en la recta numérica, modelaríamos un 7 positivo comenzando en 0, moviéndonos a las 7 unidades correctas. Luego, si restamos 10.24 o sumamos 10.24 negativos, nos moveríamos a la izquierda 10.24 unidades. Bueno, si nos movimos a la izquierda 7 unidades, volveríamos a 0 y luego tenemos que mover otras 3.24 unidades, lo que nos lleva a 3.24 negativo. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.